Bueno, qué alegría otra vez continuar con la palabra. Y estamos hablando del libro de los Hechos. Y los Hechos es un libro histórico escrito por Lucas. Se discute un poquito acerca de la autoría de Lucas, pero mayormente desde los inicios de la iglesia y en la misma tradición de la iglesia se acepta que Lucas ha sido el autor del libro de Hechos. Es un libro histórico. Y también es la continuación del libro de Lucas. Los dos libros en 2 volúmenes fueron escritos por Lucas. El primer libro, el Evangelio, fue escrito para mostrar y compartir acerca de las cosas que el Señor hizo cuando estaba aquí en la tierra, de cómo llega a la cruz, y los Hechos están mostrando cómo se desarrolla la iglesia del Señor. Y entonces estamos viendo durante todos estos capítulos iniciales el desarrollo de la iglesia del Señor. Y hemos visto que han aparecido cosas nuevas en cada momento de la iglesia. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje que está en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 7. Y entonces aparecen necesidades en la iglesia que antes no eran vistas. Y a medida que la iglesia va avanzando, va tomando decisiones y va incorporando dentro de su práctica las soluciones que más tarde se van a ver en la iglesia hasta el día de hoy. Así que voy a invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Hechos, del versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, oramos en el nombre de Jesús para pedir, como siempre, la guía del Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de esta Escritura y ministres nuestras vidas y nos hagas ver, Señor, las diferentes facetas que tiene la iglesia, y una más el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos hagas multiplicar, Señor, en tu palabra en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el crecimiento de la iglesia presenta nuevas necesidades y presentan nuevos desafíos. Y en este caso, la iglesia primitiva no era la excepción. Esta era la primera iglesia que estaba surgiendo después del ministerio del Señor Jesucristo. Pero su crecimiento, y en este caso pudiésemos decir más apropiadamente, el desarrollo de la misma iglesia, estaba generando cierto tipo de necesidades que no se veían antes en la iglesia del Señor, especialmente en sus inicios. No consistía solamente en predicar la palabra. No era solamente predicar la palabra del Señor. Por supuesto que es importante y parte central del ministerio predicar la palabra del Señor, pero también era necesario coordinar con el cuidado pastoral que esos nuevos convertidos en la iglesia estaban allá presentes. En este pasaje vemos la separación prácticamente de los oficios dentro del ministerio. Vemos que tienen un oficio los apóstoles y se necesita escoger otros para que hagan otros oficios, otras cosas dentro del ministerio. Porque el ministerio estaba presentando ahora desafíos que los apóstoles tenían que resolver. En los primeros discípulos no podían hacerlo todo. No podían estar predicando la palabra de Dios, no podían estar sirviendo a las mesas, no podían estar haciendo cuantas otras necesidades aparecían en la obra del Señor. Tampoco ellos podían descuidar la palabra de Dios, no podían descuidar lo que ellos llaman el ministerio de la palabra y la oración, para ocuparse de servir a las mesas. ¿Por qué, hermanos? Porque era el tiempo de delegar.
Había llegado el momento en que ahora había que buscar otras personas que pudiesen hacer otro tipo de cosas dentro de la iglesia del Señor. El ministerio estaba presentando sus desafíos, ahora estos desafíos necesitaban una solución de parte de los discípulos. Y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos las mesas dejemos la palabra de Dios para ocuparnos de las mesas. Era necesario delegar. Había llegado el tiempo de delegar. Solamente los discípulos no podían hacer todo en esta iglesia naciente. Era necesario delegar. Era el tiempo de delegar ciertas actividades a otras personas dentro de la familia de la fe. Y es así que encontramos en el versículo 1 y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando aquí habla de los griegos y los hebreos, está refiriendo a los judíos griegos y a los judíos hebreos. Lo que pasaba era que se habían juntado en aquel lugar todos los que eran de nacionalidad judía, especialmente después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega y se predica la palabra y ellos hablan en diferentes lenguas por el poder del Espíritu, idiomas conocidos, por supuesto, que eran traducidos y que el Evangelio era escuchado por cada uno de ellos. Ocurre que habían creído en el Señor muchos judíos de idioma griego y muchos judíos de idioma hebreo. Entonces, parece que en la misma iglesia del Señor se produjo esta situación de que probablemente por el idioma que había entre ellos, no podían comunicarse bien y no se había podido atender bien las necesidades físicas de ellos. Entonces, los griegos estaban reclamando más atención del resto de la congregación. Ambos eran judíos. Entonces, esto nos pone en perspectiva, hermanos, que las congregaciones presentan sus propias necesidades y sus propios desafíos. Cada congregación tiene sus propias necesidades y sus propios desafíos. Así como la iglesia naciente tenía esta necesidad. Había el problema de la desatención a las viudas de los griegos por parte de los hebreos. Y entonces las congregaciones presentan estas necesidades y estos desafíos. Cada congregación tiene sus necesidades y sus desafíos. En ciertas áreas hacemos bien y en ciertas áreas carecemos y tenemos necesidad de hacer bien. No siempre todos los ministerios hacemos todas las cosas absolutamente bien. El crecimiento numérico, hermanos, le trae desafío a la iglesia. Y esto es importante ver. A veces los judíos nativos de aquel tiempo, que hablaban arameo, aunque aquí dice hebreos, hablaban arameo, no podían comunicarse con los que hablaban griego porque tal vez el idioma era una barrera. Y aunque la cultura era muy parecida, pero muchos de ellos habían venido de la diáspora a Jerusalén y estaban en aquel lugar. Hermanos, tal vez tenemos el mismo desafío nosotros en este día. El desafío del idioma, el desafío de la comunicación intercultural. Es muy probable que tengamos estas cosas dentro de la misma congregación, y no solo de la congregación, sino también dentro de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Es desafiante poder vivir en una diversidad tan grande y poder ser una misma nación. Sin embargo, estos desafíos siempre han estado presentes en la iglesia y siempre van a estar presentes en las congregaciones del día de hoy. Las congregaciones deben resolver estos desafíos, deben llenar estas necesidades, porque el mensaje del Evangelio no se puede detener. Tenemos el desafío cultural probablemente, aunque todos hablamos español, pero no todos tenemos la misma cultura. Todos hablamos español, pero venimos de diferentes trasfondos, venimos con diferentes asunciones, venimos con diferentes pensamientos, pero son desafíos que nos presenta ser parte de una congregación. Cuando venimos a una congregación, probablemente venimos con ciertas expectativas. Tenemos algo en nuestra mente y pensamos que esas expectativas se van a cumplir. Pero si nos damos cuenta, todos los que vienen a una congregación vienen con diferentes expectativas. ¿Cuánto vamos a poder satisfacer de esas expectativas que hay? Y esos son desafíos que se presentan dentro de la congregación. La necesidad de ciertos ministerios que se puedan desarrollar dentro de la iglesia local. Y esto hace que la iglesia pueda crecer un poco más allá. Pero vemos en este pasaje que a veces los creyentes piensan en sí mismos, en sus propias necesidades.
y parece que a veces no piensan en las necesidades de los demás. Y aunque los discípulos han satisfecho esta demanda de estas familias griegas, lo que la palabra del Señor nos enseña es que nosotros tenemos que pensar en los demás también antes que en nosotros, antes que en nuestras propias necesidades. Y aquí podemos ver que en la primera iglesia, la iglesia se juntaba y se distribuían las cosas. No es que la iglesia era un medio de supervivencia, no era un medio de supervivencia, porque si vemos la Escritura, la finalidad de la iglesia es salvar las almas, hablar del Señor Jesucristo, crecer en cuerpo, edificarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Pero la iglesia primitiva, y como que es la iglesia el día de hoy, siempre ha ayudado, siempre ha apoyado en las necesidades de aquellos que hay dentro de la congregación. Pero a veces no conviene crear expectativas de que la iglesia puede resolver por nosotros nuestras necesidades, porque eso no es el fin de la iglesia. Pero sí tenemos parte en eso, porque podemos ver en la Escritura que sí tenemos parte en eso. Los creyentes sí debemos velar por las necesidades de los otros primero, pero que no tenemos que perder el enfoque de que la iglesia existe como el cuerpo del Señor Jesucristo para ser edificados en la imagen del Señor, para parecernos cada vez más al Señor. Pero tenemos justamente este tipo de cosas, que en la iglesia a veces se presentan este tipo de desafíos y las congregaciones no van a dejar de tener este tipo de desafíos que hay que resolver. Y vemos el versículo 2 al 6, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En este pasaje, en esta porción de la Escritura, podemos ver que las congregaciones buscan entre los hermanos quienes puedan cumplir los requisitos para servir dentro de la congregación. Si se dan cuenta, este pasaje está mostrando que cuando se presenta el desafío y la necesidad dentro de la congregación, cualquiera que sea esta necesidad ministerial, inmediatamente los discípulos miraron dentro de la misma congregación personas que puedan cumplir con estos requisitos para servir dentro de la congregación. No era para darles un título especial dentro de la congregación, sino más bien para servir dentro de la congregación. Y esto nos enseña que las personas que van a satisfacer estas necesidades y van a resolver estos desafíos de la congregación son los mismos hermanos que pertenecen a la congregación. Y esto nos está haciendo pensar que nosotros tenemos que estar listos, todos y cada uno, que somos parte de este cuerpo, que somos parte de esta congregación. Tenemos que estar preparados de qué manera nosotros podemos servir para satisfacer los desafíos y las necesidades de nuestra congregación. Podemos tender a pensar que tal vez solamente los que han sido elegidos en los ministerios deben resolver los desafíos y satisfacer las necesidades de la congregación. Sin embargo, no es así. La congregación es la que tiene que estar preparada para poder tomar ciertas posiciones cuando se necesitan para servir al resto de la congregación. Pero aquí hay que resaltar lo que dice el versículo 2 y el versículo 4. Los apóstoles dicen: no es justo que dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a las mesas. Cuando hablan de las mesas no se están refiriendo solamente a la comida. Se están refiriendo a la cantidad de bienes que llegaban a la iglesia primitiva. Algunos vendían sus casas, como era el caso de Ananías y Zafira, y sus propiedades, y traían ese dinero, y los apóstoles tenían que administrar. Estaban entre la oración, estaban entre la palabra, estaban entre manejando las finanzas. Y por último dicen: esto es demasiado para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar o vamos a manejar las finanzas, el dinero, la comida de la congregación? Entonces tienen la idea de decir: mejor buscaremos personas que puedan hacer esto por nosotros. Pero aquí la cosa es que los discípulos ponen que la palabra de Dios es la prioridad en el ministerio. Básicamente nosotros venimos a aprender la palabra de Dios en el ministerio.
Esa es nuestra prioridad, sin que por eso no signifique que vamos a satisfacer las necesidades que a veces tenemos entre nosotros. La prioridad es la palabra de Dios. O sea, se ve que los apóstoles habían reconocido bien la prioridad de la palabra de Dios en el ministerio. Los discípulos decidieron permanecer en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Saben, hermanos? Y por eso ellos buscaron entre sus hermanos quienes cumplan los requisitos para servir dentro de la congregación. Hermanos, y entonces empezaron a mirar a otras personas dentro de la congregación. El versículo 4 dice acá: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe por qué dicen los apóstoles esto? Porque es bien fácil desenfocarse dentro de la vida de la iglesia. Es bien fácil desenfocarse. Cuando no se habla de la palabra de Dios, cuando no se menciona la palabra de Dios, es bien fácil desenfocarse de la palabra de Dios. Podemos acabar volviéndonos como una especie de club social si nosotros no nos centralizamos en la palabra del Señor. Por eso que recomendamos siempre a los hermanos, aún celebren un cumpleaños, aún celebren un aniversario, hermanos, alguien siempre comparta la palabra de Dios en aquella reunión. No se reúnan solamente para socializar. No se reúnan solamente porque es lindo estar juntos, especialmente entre latinos, porque nos da ganas de hablar, que nos encanta estar los unos con los otros, y eso yo soy el primero. Pero en reuniones que nosotros tengamos, pongamos lo que los apóstoles han hecho, como prioridad la palabra del Señor. Yo desde mi infancia esto he aprendido, en las reuniones que yo he estado en toda mi vida, desde que era niño. Cuando nos reunimos para cualquier actividad social dentro de la iglesia, no faltaba un hermano que decía: hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Y venía con un pasaje de la Escritura. Y nos animaba y nos compartía. Y nos explicaba su experiencia de la palabra de Dios. Ya todos alimentados con la palabra de Dios, podíamos comer las ricas cosas que los hermanos traían. Los apóstoles han visto claramente la prioridad de la palabra de Dios, porque no es bueno dejar la oración y la palabra de Dios para sentarnos a servir a las mesas, y especialmente en el liderazgo. Es por eso que podemos ver y distinguir claramente que eso a nosotros nos hace también Emmanuel Bible Church. Somos Iglesia Bíblica Emanuel, porque nuestro centro está en la palabra del Señor, en la Biblia. Hermanos, es necesario reconocer a los servidores dentro de la congregación. Algo que el pastor Jesse ha traído a nuestra iglesia es que nos ha enseñado a reconocer a los servidores dentro de nuestra congregación. Y es por eso que este año se están nombrando diáconos en todita la iglesia. Una vez al año se van a nombrar diáconos. Y los diáconos son aquellos servidores. La iglesia reconoce a los servidores, a los que sirven en la iglesia consistentemente y sirven en la iglesia del Señor, van a ser nominados y nombrados diáconos en la congregación. Y la excepción no va a ser el ministerio hispano. El ministerio hispano también va a tener diáconos. Entonces, pero aquí está mostrando en el versículo 3, el 5 y el 6, está mostrando lo siguiente. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, y 3 de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea que buscan, cuando hay desafíos ministeriales entre sus hermanos, dentro de la congregación, personas que cumplan los requisitos para servir. Pero aquí están colocando 3 cosas, se ven 3 cosas que los apóstoles han mirado en aquellos que van a encargarse de las mesas. Y la primera cosa es que tenga buen testimonio, la segunda cosa es que sean llenos del Espíritu Santo, y la tercera cosa es que tengan sabiduría. Los que han asistido a la clase de Fundamentos de la Fe van a saber, y los demás también van a saber, que ser llenos del Espíritu Santo es un trabajo que el creyente tiene que hacer. No es una cosa que ocurre como una experiencia espiritual, es más bien una decisión que el creyente tiene en su vida de sujetarse a la palabra de Dios, y por su sujeción a la palabra de Dios empieza a ver los frutos del Espíritu Santo en su vida: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea que los creyentes que trabajan en su vida en pos de la llenura del Espíritu Santo
Son creyentes que cumplen uno de estos requisitos para el servicio dentro de la iglesia del Señor. Y sabiduría para poder dirigir, para poder tomar decisiones y buen testimonio, por supuesto. Se ve que los discípulos estaban sugiriendo algo importante en la guía del Espíritu Santo. Y esto le pareció bien a la multitud, a la congregación nueva de aquel tiempo. Y entonces, porque ellos iban a tener cuidado sobre los demás. Cuando los creyentes cumplen estos requisitos, y hay otros más adicionales en Timoteo, entonces van a poder servir a la congregación. Pero podemos ver que aquí nombran a 7 personas, pero hay una cosa bien interesante en esto, que si usted lee los 7 nombres, se va a dar cuenta que los 7 nombres son griegos. La necesidad había surgido entre los griegos, entre los judíos griegos, no entre los judíos hebreos que hablaban arameo. Entonces lo que los discípulos hacen nombran 7 personas que sirvan, pero dentro de la misma congregación, o sea, ven de la congregación y ven de entre los griegos, para que escogen de entre los griegos también, para que sirvan a los judíos griegos también. Esto es sabiduría. Y esto nos hace pensar en nosotros también. Nosotros somos parte de Emmanuel Bible Church, no somos otro ministerio. Nos llamamos Hispanos en Cristo, pero somos Emmanuel Bible Church, somos la misma iglesia. Y aquí se ministra en español, porque ese es el idioma que tal vez vamos a comunicar más fluidamente a la congregación. Y la solución es bíblica. Griegos ministrando a griegos. Y aquí ministrando en español a quienes disfrutan la palabra de Dios en español. Y esto es lo que debe hacernos pensar a nosotros también. A veces se presentan desafíos en el ministerio. Se presentan necesidades dentro del ministerio. Estas necesidades pueden ser cubiertas por personas que ya están en el área de ese ministerio. Y si surge una inquietud de un nuevo ministerio dentro de la iglesia del Señor, debe ser comunicado a los líderes de la congregación para que ellos puedan apoyar a desarrollar ese ministerio. Es por eso que a veces surge la inquietud de hacer algo, por decir, con el ministerio de niños. Y eso surge a veces en la persona que justamente tiene niños. Entonces, estas personas y otras más son las más adecuadas para poder dirigir y para poder hacer este ministerio. Hermanos, se debe reconocer a los servidores dentro de la congregación. Se debe ver quiénes son los que están haciendo el servicio dentro de la congregación para poder hacer este rol, así como los apóstoles estaban resolviendo este desafío y esta necesidad dentro de la iglesia del Señor. O sea, lo que en síntesis los apóstoles estaban haciendo era delegar responsabilidad que ellos no podían cumplir. El tiempo ya no les daba. Ya no podían hacer tantas cosas. Era necesario delegar, era necesario confiar a otros. Que los otros tenían que cumplir requisitos, sí, probablemente no eran exactamente igual que los discípulos, que los apóstoles mismos. Pero eran personas que sí podían cumplir y poder ministrar a los demás. Era tiempo de delegar. Unos 12 discípulos no pueden resolver toda la situación. Hermanos, estos fueron comisionados y luego los discípulos agarran a ellos y luego oran por ellos, les comisionan, les imponen las manos y les dan esta labor específica, les dicen, esto ustedes van a hacer en la iglesia del Señor. Y eso es lo que ellos hicieron. Y podemos ver pasajes en la Escritura acerca de la imposición de manos, que es comisionarles, mandarles a hacer una labor dentro de la congregación. Hermanos, el versículo 7 vemos, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, las congregaciones deben tender a multiplicarse, deben tender a crecer las congregaciones. Porque dice, y crecía la palabra del Señor. Pero no quiere decir que la Biblia se ha hecho más grande. No es que la Biblia se ha hecho más grande. Eso no quiere decir físicamente. Está hablando que el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios crecía entre las personas. O sea que el crecimiento de la iglesia viene por el entendimiento de la palabra de Dios. Si yo no entiendo la palabra del Señor hoy día y mañana entiendo mejor la palabra del Señor, estoy seguro que no necesito que nadie me exhorte a evangelizar o a traer a alguien más a la iglesia del Señor. En la medida en que yo entiendo mejor la palabra de Dios,
La palabra de Dios crece en mí y mi compromiso con Dios crece, y entonces empiezo a invitar personas para que vengan más y aprendan más de la palabra del Señor. Pero a veces los creyentes vivimos absorbidos en nosotros mismos. Pensamos que el mundo solamente somos nosotros. Mientras estamos satisfechos con las cosas que hacemos en la iglesia, pensamos que eso es todo lo que tiene que suceder. Sin embargo, vemos aquí que crecía, dice la palabra del Señor. O sea, el crecimiento en número viene como consecuencia de nuestro crecimiento en la palabra del Señor. Así que más conocemos la palabra de Dios, más compromiso tenemos, más deseo tenemos de predicar el Evangelio, más tenemos el deseo de extender las buenas nuevas del Señor. Y tal vez debiéramos preguntarnos, ¿cómo crece la palabra de Dios en mi propia vida? Para los esposos quiero preguntarles, ¿son mejores esposos que el año pasado esposos? ¿Esposas son mejores esposas que el año pasado? ¿Hijos son mejores hijos que el año pasado? Hermanos, tenemos esos desafíos en nuestras propias vidas, de que tiene que crecer la palabra de Dios en nuestras propias vidas. O tal vez estoy creciendo más en mí mismo que en lo que la palabra de Dios puede hacer en mi propia vida. O sea, esto nos lleva al tema de la obediencia. No puede crecer la iglesia del Señor si no estamos nosotros personalmente en obediencia. Por si acaso, este es el último tema de fundamentos de la fe, la obediencia. No podemos crecer en la palabra de Dios si nosotros mismos no obedecemos la palabra de Dios. O sea, hermanos, en mi vida cristiana y como pastor he tropezado con personas que dominan la Biblia. Hay algunos que se acuerdan pasajes bíblicos más rápido que yo. Ni bien estoy hablando, ya me dan la cita bíblica. Pero hermanos, ¿cuánto de esa palabra está en el corazón para obedecer? ¿Cuánta de esa palabra que yo sé de memoria obedezco? ¿Cuánta de esa palabra se ha hecho real en mi vida? ¿Estamos creciendo en la palabra? Porque si se trata de memorizar la Biblia, es mejor tener un iPhone, ese te recuerdo rápido. Cualquier pasaje que quiera encuentro rápido en un smartphone. No se trata de memorizar la Biblia solamente. Es necesario que esa palabra me haga crecer, porque mi crecimiento en la palabra de Dios significa el crecimiento de la iglesia. O sea que habían necesidades en la iglesia, habían desafíos en la iglesia. Y los discípulos buscaban de entre la congregación personas que califiquen para servir y que puedan llenar estas necesidades. Pero estas personas no podrían llenar las necesidades si estas personas no crecen en la palabra del Señor. Porque no se puede hacer ministerio si uno no es maduro en la palabra de Dios. No estoy diciendo que si uno sabe de memoria la palabra de Dios, sino una persona es madura en la palabra de Dios en la proporción en que sabe aplicar la palabra de Dios en su vida. Amén. Hermanos, en la medida que crece el número de los discípulos, es en la medida que crece la congregación en el conocimiento de la palabra de Dios. La congregación no solamente se compone de asistentes a la congregación, sino de discípulos, de personas que han decidido seguir al Señor Jesucristo. Personas que quieren seguir al Maestro. Y la pregunta tal vez es allá, ¿eres tú un discípulo del Señor? ¿Eres tú un seguidor del Señor? ¿Cómo vas a responder tú como parte del cuerpo de Cristo cuando se presenten desafíos dentro de la iglesia en relación a satisfacer las necesidades espirituales de la iglesia? Y en cuanto empezamos a buscar personas que dentro de nuestro mismo ministerio estén calificadas para servir, mi pregunta es, ¿estás listo para servir? ¿Estás calificado para servir? ¿Estás creciendo en la palabra de Dios de tal modo que tu crecimiento también significa el crecimiento de la iglesia? Yo creo que este pasaje eso es lo que nos está hablando. Es tiempo de delegar. Pero es tiempo de delegar a quienes cumplen con los requisitos de la Escritura para poder administrar, para poder satisfacer esos desafíos que nosotros tenemos como congregación.
Es bien fácil decir, oh, le falta esto a esta congregación, oh, le falta lo otro a esta congregación, oh, esta idea sería bueno, esto sería bueno que hagamos, el otro sería bueno que hagamos. La pregunta es, ¿estamos calificados nosotros para servir? Porque ¿quién va a hacer ese trabajo? La Escritura nos dice que tenemos que buscar de entre nosotros quienes puedan satisfacer en estos desafíos y en estas necesidades. Así que cuando observamos que faltan cosas en la congregación, nos estamos observando a nosotros mismos. Cuando estamos diciendo esto necesita nuestra congregación, estamos diciendo estas necesidades tengo yo y yo mismo no puedo suplir mis propias necesidades como congregación. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío aquí en la palabra del Señor! Que cuando llega el tiempo de delegar, que todos podemos ser dignos de ser delegados ministerio en la obra del Señor y que todos podamos trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta semana pasada hemos hablado de los dones espirituales en Fundamentos de la Fe. Y hemos visto que los dones espirituales sirven para la edificación de la iglesia. Y que todos los creyentes tienen un don espiritual. Y Dios les ha dado ese don espiritual para edificar la iglesia. Cada uno de nosotros hemos recibido dones espirituales. Y esos dones construyen el cuerpo del Señor Jesús. Y también hemos visto que hay formas de descubrir nuestros dones espirituales. Y es practicando la palabra de Dios. Cuando practicamos la palabra de Dios, vamos a descubrir nuestros dones espirituales. Entonces, vamos a crecer en la palabra del Señor y vamos a hacer que los demás crezcan en la palabra del Señor y esto va a redundar en nuestro crecimiento numérico como congregación. Hermanos, es tiempo de delegar. Es tiempo de darle a las personas responsabilidad de lo que deben hacer. Pero es necesario que el que es delegado también califique con los requisitos para servir dentro de la congregación. Hermano, reciba el desafío de prepararse para servir en su congregación. Reciba el desafío de ser delegado en algún ministerio dentro de la congregación. Y cumpla con los requisitos que está hablando aquí, que los discípulos han puesto para delegar un ministerio. Y en este caso, se dice que esta parte son los precursores. Estos 7 hombres que han sido nombrados son los precursores de los diáconos dentro de las iglesias. El diaconado no es más que un reconocimiento al servicio de las personas, al servicio de la congregación de las personas. Así que este pasaje es un precursor, diríamos así, de los futuros diáconos, del rol de los cuales el apóstol Pablo desarrolla muy bien en sus cartas. Hermanos, es tiempo de delegar. Y es necesario que los que son delegados cumplan con los requisitos para servir dentro de la congregación y que todos los hermanos nos desafiemos para estar listos para ser delegados en las funciones, para el crecimiento en la palabra y numérico de la congregación. Porque las congregaciones deben tender a multiplicarse. Amén. Así que vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Y gracias, Señor, te damos, porque siempre nos hablas por la Escritura. Y esta vez nos has hablado, Señor, en nuestro corazón, de que es tiempo de delegar. Pero es necesario, Señor, que nosotros estemos disponibles como elementos, Señor, que podamos estar listos para servir. Hoy te pedimos, Señor, que los corazones hayan sido tocados, Señor, con tu palabra, para servirte y para poder hacer tu obra. En el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.